Queridas mujeres indómitas, les doy la bienvenida a esta cuarta edición. Espero que la disfrutan y la puedan compartir con aquellas personas que puedan resonar con este contenido. ¡Samu! Antes de pronunciar nuestras primeras palabras con sentido, ya había alguien velando nuestro futuro, nuestra identidad, nuestras decisiones. Incluso hoy, el destino que hemos forjado con tanto esfuerzo fue impulsado en sus inicios por un fuego ajeno, una ignición que no era propia, que nos hizo perdernos entre quien soy como individuo y diferenciarme de la niña a mujer. En esta edición navegaremos entre las tintas diversas de maternar y ser maternadas, en cómo fuimos o nos fuimos alejando de nosotras mismas, en aguas ajenas solo para retornar cuando el espacio ya se nos hacía demasiado pequeño, tan pequeño que comenzó a ser asfixiante. ¿En qué momento, como mujeres, vivimos nuestra realidad, vivimos nuestra adultez, nuestros sueños más legítimos, sin otro dueño, sin otra expectativa que no sea la propia búsqueda? Sin ser tildada de egoísta, bruja, charlatana o cobarde. ¿Qué es todo aquello que me separa de ejercer mi propio poder, que me lleva a infantilizarme por miedo a ser grande y ocupar mi lugar? Te recuerdo que si deseas encontrar este material completo, lo puedes estar encontrando en el perfil a través del Drive, donde vas a poder apreciar a tu tiempo y a tu espacio toda la parte gráfica y simbólica de esta revista. Continuamos. Mamá, tengo miedo. Llegó el gran día. Tenía 13 años. Era martes de educación física. En el colegio. Llegué a casa cerca de las 2 de la tarde. Entré al baño y descubrí la mancha carmesí entre mis piernas. Divagué levemente en la confusión. El dolor no era por los abdominales. Ya había sido preparada para este momento. Muchas cosas ya estaban dichas. No embarazos adolescentes, no embarazos adolescentes, no embarazos adolescentes. Entonces me hice la valiente. La serie de asuntos que ahora debía administrar me abrumaban, pero no pronuncié una sola palabra. Ahora era una mujercita, lo que significaba que tenía más responsabilidades en casas y debía desprenderme de todo aquello que disfrutaba antes. Y nacía con ello una nueva responsabilidad: cuidar mi cuerpo, mi desnudez y mi forma de habitar mi cuerpo en el mundo. Ya no podía bañarme bajo la lluvia con la oleada de niños de la cuadra. Tampoco podía sentarme a gusto con las piernas abiertas sin vigilar que no se me viera nada. Ya no podía comportarme juguetona y divertida, sino seria y distante. En secreto, permitía que la lluvia me bañara las ilusiones muertas, cuando el aguacero me interpelaba camino a mi casa después de clases. Era un baño de soledad. Aún recuerdo andar descalza sintiendo el asfalto ligeramente tibio y rasposo bajo mis pies, con la cara helada, al son del latido de mi corazón. Así comenzó una larga lista de asuntos secretos que no volvieron a desarrollarse y que fueron usurpados por responsabilidades mayores. No se me dio una barca, pero sí se me echó al agua, unas aguas desconocidas que siempre sentí peligrosas, pero que se me dijo que era lo natural. ¿Qué significaba crecer y convertirme en una mujercita? ¿Qué era aquello de embarazos adolescentes para mí? ¿Estaba en mi propia historia? ¿Qué ocupaba mis pensamientos aquellos días? Tengo la respuesta a todo aquello. Ni siquiera me interesaban tanto los niños. Yo solo quería leer novelas románticas y soñaba con ser escritora. Nadie me habló de poder, de autenticidad y logros. Crecer se convertiría en una posición en la que mi autenticidad se apagara para entrar en las corrientes del sostener, apoyar y demostrar constantemente mi valor, y sostenerlo, por supuesto, sin tener claro para quién. ¿Para quién era que maquillaba tan cuidadosamente esta bella flor en maduración?
¿A dónde se fue mi cuerpo? ¿De quién era mi cuerpo todo este tiempo? Mi cuerpo y todas sus acciones le pertenecían a otros, a mis padres, maestros, colegios, familiares. Hasta mi hermano menor tenía más potestad sobre mí que yo misma. Crecía y seguía siendo un cuerpo de otros, un cuerpo que debía ser delgado, elegante, cerrado, alegre y poco amargado, un cuerpo que debía entregarse en su totalidad a otros. Sin embargo, su entrega no era en bruto, era con características que debían ser satisfactorias, como ser bella, contexto país, ser inteligente, calculadora, amorosa, respetuosa, y otra serie de contradicciones que chocaban entre sí de forma natural como el agua del mar sobre los riscos. Demasiado para mí. Aunque soñaba con una familia propia, mis objetivos eran claros. Seguía enamorada de aquello que tampoco tenía un cuerpo. Mientras mi amor fluía libremente entre letras, libros y arte, los dueños de mi cuerpo que me jaloneaban a cumplir expectativas que eran cada vez más difíciles de habitar. Los años pasaban y yo era una mujer que no se sabía mujer. Me sentía como el patito feo, un cisne haciendo cosas de patos, una especie ambigua, medio dibujada. Era niña, era hija, era estudiante, era trabajadora, y en medio del apogeo entró una nueva identidad. Coaccionada por el peso de mi edad y que ya era raro que no tenía novio, apareció un candidato, y ese patito feo comenzó a interpretar un nuevo papel, novia. Ahora también había otro con derecho a juzgar mis sensaciones, mis decisiones, mi cuerpo, mis memorias, mis miedos y mi futuro. Y no dudaría en ahorcar cada que tuviera oportunidad. Y no solo eso, esta persona esperaba tener derecho sobre mis acciones, esperaba de mí que me comportara a su antojo, en una entrega total. Mi carácter, indómito, acostumbrado al sofoco, sufrió, soportó, aguantó, hasta que la carga sobrepasó los límites y rompió los umbrales. Yo hago lo que se me da la gana. Era fácil pelear con un novio, un agente externo, un recién llegado, pero ¿cómo pelearme con las voces de todos aquellos que habían sido mis dueños? ¿Cómo retirarles el título de propiedad a mi mente, que ya estaba encarcelada? Era una mujer adulta que temía la opinión de su madre, que temía la opinión de sus pares, de sus vecinos, y sobre todo era una mujer que no se reconocía mujer. Era una especie de muchacha joven, fémina, habitando, coexistiendo, luchando por detener mi propia voz. Madre Eterna. Me creé una barquita con lo que tenía, una barquita para habitar mis decisiones, una barquita repleta de un rol, el aura maternal y eterna que ya estaba implantada desde dentro. ¿Sabes algo? No siempre nos encaquetaron un muñeco. Algunas cosas no fueron tan obvias. A veces, solo con el ejemplo, la manera en que me enseñaron a transitar de niña a mujer era maternando. Me recibí temprano. Antes de mis 5 años había un pequeño niño que también requería de mi atención y cuidado. Había que atender muchas cosas a lo largo de mi crecimiento, a lo largo del rito de paso. No solo debía ser buena estudiante y obediente, sino en especial debía aprender a renunciar a lo que me gustaba más. Aprender a renunciar al instinto primario, mi amor propio. Verse mucho es vanidad, no verse es descuido, cuidar mucho es lo correcto, renunciar es lo correcto, no sobresalir mucho en unos ambientes, sobresalir demasiado allá es lo necesario. Navegué en aguas confusas, pero el rol quedó intacto. Aprendí a sostener una casa, y no me refiero a una casa de manera doméstica, sino a una casa de forma espiritual y etérea, un peso más allá de lo físico. Aprendí a cuidar todo lo que se mueve y lo que no, a cuidar los ambientes físicos, sociales, energéticos y espirituales, y sin mentira ninguna, cualquier cosa siempre fue más importante que mis propias necesidades.
No aprendí a maternar mis finanzas, sino a cuidar las finanzas para sostener una casa, al mundo, una gran casa. Madre eterna. Naturalizamos maternar el todo, como si este fuere nuestro único y último propósito. Y no es fácil para una mujer en un contexto de fertilidad, familia y lo políticamente correcto decidir por ella misma, por sus sueños, por sus metas, por su propia lucidez. Hay algo interno que hace ruido. No puedo generalizar. Hay un ruido que no se calla jamás, una voz externa que se despliega y ahoga. Algo debes maternar, pero no a ti misma, sino algo más grande que tú, más importante que tú, tu familia, si es que la tuviste, tu pareja, tus padres, tu empleo, tus estudios y jerarquía social. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas a partir de una confusión profunda, una división que desdibuja la libertad entre lo correcto, el deber ser y lo que quiero. El mundo castiga a quien decide no maternar, y no me refiero a tener hijos biológicos. Pero no maternar o temer a maternar es un producto de la confusión entre la crianza y los estándares sociales, políticos y estructurales. El problema no es maternar con respeto y cuidado del mundo, sino la parte del mundo que decido maternar. Maternidad asistida, maternidad impuesta. ¿De qué forma aprendiste a maternar, a cuidar? ¿A quién y con qué propósito? ¿Cómo recuerdas que se esperaba de ti que tú cuidaras o cuides hoy día? ¿Sientes tú también ese sobreacogimiento en el pecho que te deja sin salida como una imposibilidad al no? ¿Llegan también a tu mente un sinnúmero de pensamientos morales sobre la responsabilidad, los que deberías, lo que está bien y lo que no? ¿Entiendes la forma responsable contigo misma? La diferencia entre cuidar porque quieres del cuidar porque te toca, porque es una responsabilidad implícita que nadie está pidiendo abiertamente. ¿Has notado cómo en algunos sectores de tu vida los otros parecen esperar de forma implícita que asumas responsabilidades de cuidados? Por ejemplo, ser la hija mayor o la menor, ser la madre, ser la única mujer en el entorno. Te pregunto, ¿de qué manera se te ha invitado a maternar en contra de tu instinto de autoprotección? ¿Recuerdas o notas con especial atención cuándo te has llevado cargas en tu mundo que eran perfectamente evitables para tu confort? Muchas veces excusado bajo la propuesta de amor al mundo o lo que es correcto. Maternando con poder. El cordón umbilical, como serpiente, habita encarnada dentro de nosotras. Como un alma propia, decide, actúa, sueña, come y contiene. ¿Cuántas veces no hemos sido esa madre disponible para el mundo, o en su defecto hemos sido ampliamente criticadas por no asumir ese rol de vida? Pero ¿cómo habitarnos en nuestro cuerpo de madre fértil y listo para sostener sin tener que ser la madre del pueblo y no volvernos estériles de corazón para escapar de la maternidad forzada? Maternar es poderoso. Nuestro cuerpo está diseñado para la fertilidad. Y en este punto quiero aclararte que no me refiero a los hijos biológicos. Es la naturaleza de nuestro espíritu femenino. Abrazar la fertilidad en su totalidad es el primer acto de amor y soberanía con nuestro cuerpo, con nuestra esencia más pura. Luchamos con la eterna letanía en prosa que atraviesa nuestra historia, anexando a fuerza pedazos de angustias, religión, miedos y disponibilidad que no se acercan a la libertad de decisión que tenemos hoy. La decisión, dirección, fertilidad y capacidad de sostener que traemos de nuestras grandes maestras, nuestras ancestras, ellas grandiosas que vivieron en un mundo en que la maternidad era un mandato y se apropiaron de ese mandato lo mejor que pudieron. Hoy
podemos desentrañar sus decisiones con las nuestras, avanzando y renunciando sí a los mandatos y no la idea de fertilidad que tanto nos nutre como mujer. Entonces, la decisión consciente no es si decido o no ser madre, sino que decido maternar utilizando aposta todos mis recursos internos inherentes a mi historia y a los que mis abuelas hubieran querido que yo fuera. Puedo ser matrona de mis proyectos, puedo ejercer todo mi poder femenino, orgánico y circular desde el ejercicio pleno que me otorga ser mujer. ¿Y cómo se traduce ese poder? Cuando llegas con toda esencia, cuando habitas con todo tu cuerpo, cuando dejas de consumir los comentarios externos para habitarte plena y entera, cuando conoces, integras tu sombra y en vez de huir de ella, la abrazas y la usas como dinamita pura para lograr tus sueños. Existe una tendencia a infantilizar mujeres adultas. No tengo la respuesta, pero sospecho abiertamente que una mujer que se habita y se sabe mujer es imponente hasta los tuétanos, se convierte en la medusa que va cristalizando egos frágiles, pero también es Perséfone y Deméter, cuidadora de su ecosistema como leona con crías. Habitando mi cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de memorias, memorias que nos agobian, que nos abrazan como serpientes listas para su presa indefensa, dulce y propia. Me han preparado como un fruto que fue exquisitamente adulterado, pero tú y yo sabemos desde muy temprano que esto no es solo incómodo, sino antinatural, como cualquier domesticación. El punto aquí, mi estimada mujer fértil y poderosa, no es si fuimos cuidadosamente moldeadas para sostener el mundo, sino cómo usamos las mismas herramientas que nos dieron para sostenerme a mí misma, mis ideales y todo aquello que me importa en comodidad, gozo y gloria personal. Sí, habitarme es implícitamente a mi gloria personal. Me refiero a la despenalización de mis logros, de mis miedos, de mis obstáculos, y vivir la vida como una gran aventura con todos los recursos a mi disposición, habitándome, amándome, cuidándome, aceptando mis etapas y apropiándome de tal manera que con una sola mirada pueda desmitificar el juicio ajeno, mirando con respeto mi cuerpo maduro, que ha podido florecer a pesar del constante secuestro de Hades en mi existencia. Florecer no habita en los 20, sino después, cuando ya tienes la capacidad de florecer de verdad, desde el intelecto, desde la construcción final de tu personaje en este mundo. ¿Qué clase de mujer decides ser para el mundo? No como la madre del pueblo, sino como la inspiración más sincera y honesta que necesitamos el resto de las mujeres para avanzar. Tu historia, tu edad, tus memorias no son una mancha, son patrimonio. Materia prima para establecerte en este mundo. ¿Estás lista para cortar el cordón umbilical que te sofoca y descubrir tu propio matriarcado? Emprendiendo con poder. Caminando por la séptima, muy cerca del Museo Nacional en Bogotá, me encontré con un señor que vendía plantas medicinales. Aromáticas, le dicen en Colombia. Sobre una manta amarilla. Y pensé, las plantas salvan vidas. En ese momento, bajo la bóveda grisácea y rojiza de Bogotá, recordé cómo resurgí de mis propias cenizas. Por allá, en tiempos de prepandemia, estaba atravesando una de mis peores crisis de mi vida adulta. Emprendiendo con poder. Caminando por la séptima, muy cerca del Museo Nacional en Bogotá, me encontré con un señor que vendía plantas medicinales. Aromáticas, le dicen en Colombia. Sobre una manta amarilla y pensé, las plantas salvan vidas. En ese momento, bajo la bóveda grisácea y rojiza de Bogotá, recordé cómo resurgí de mis propias cenizas. Por allá, en tiempos de prepandemia, estaba atravesando una de las peores crisis de mi vida adulta. Estaba recién separada y pretendía que el dolor no me dominara, que no me tomara por sorpresa. Yo quería ser la surfista de mi crisis, pero los que conocemos el mar sabemos que el mar es traicionero.
que no se debe entrar a nadar cuando el agua está picada. Huyendo del desamor y de la dictadura venezolana, decidí afrontar mi dolor en soledad. En consecuencia, tomé toda clase de malas decisiones. Tenía mi primer emprendimiento y en un ataque de frustración lo boté todo lo de mi emprendimiento a la basura. Algunas cosas habían sobrevivido al ultraje de mi esperanza. Unos jaboncitos en formas de corazón que eran exclusivos para pies. Eran unos jaboncitos que eran parte de mi experimentación con las plantas. Por alguna razón logré vender uno. Su valor era de 2.000 pesos colombianos, menos de $1, incluso en ese momento. Estaba feliz, había vuelto al ruedo, había vendido uno de mis productos, o de mis mejores productos, que además era muy bueno, pero tenía 2.000 pesos extras en mis manos. ¿Qué hacer? Caminaba por las calles empedradas y frías del pueblo en el que vivía, mi duelo. Recuerdo acariciar ese billete azulado con la sonrisa de una señora que parecía experta en alguna cosa. Una emoción abordó mi corazón, como un choque de realidades, un dilema digno de un cuento budista. Tenía meses sin comer pan. Adoro el pan, en todas sus presentaciones y formas. Y de repente, sumado a la emoción del momento, resurgió dentro de mí una inquietud. ¿Y si vuelvo a empezar? Mi situación era precaria. Apenas podía pagar la renta y por las noches le decía a mi cuerpo que no era hambre lo que sentía. Me detuve un segundo. Miré de nuevo el billete azul. De todo mi cuerpo salió la sensación más pura, la voz del alma. Vuelve a empezar. Me fui directo a la tienda de frutas donde vendían aromáticas y gasté mis 2.000 pesos en manzanilla. Volví a empezar, con la clara determinación de que podía hacer mi propio camino, que aunque el mundo fuera cruel y distante conmigo, yo siempre podría encontrar mi propio destino. Así inicié los primeros pasos para la construcción de mi segundo emprendimiento, que me devolvió la dignidad y me sostuvo 2 años en plena pandemia. Fue una época difícil, pero no me arrepiento de volver a empezar. No me arrepiento de creer en mí. No me arrepiento de priorizar un sueño que necesitaba explorar. Le compré un par de hierbas al señor. Mirando sus ojos sabía que esos manojos también estaban salvando su vida. Agradecí profundamente a las plantas, sobre todo sobre esa manta, y también me agradecí a mí misma. Gracias a esa pequeña decisión soy la mujer que soy ahora. Empecé con mi propio patrimonio cuando estaba quebrada y aprendí a hacer de esos 2.000 pesos colombianos un camino de seguridad y dignidad para mí. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima edición.